Bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a este bloque de webinars de invitados especiales. Para Casio México, este bloque que estamos viviendo de julio a septiembre de 2020 es un bloque de webinars, como decía, de invitados especiales, porque lo que deseamos es que ustedes como docentes, como estudiantes, conozcan las investigaciones o los proyectos que desarrollan diversos investigadores e investigadoras en diversas áreas. En este momento vamos a contar con un matemático educativo y la idea es que conozcan lo que se está desarrollando con tecnología Casio en diferentes áreas y niveles educativos. Este bloque de webinars se está grabando y ustedes lo podrán conocer en la página oficial de Casio México, que es www.casiocalculadoras.mx, como lo están viendo en la pantalla, y a través de nuestras redes sociales, pero también van a estar como una semana después de que ocurran las sesiones, se estarán subiendo en el canal de YouTube, que es Casio Calculadoras MX. Estos webinars, como decía, tienen interacción con ustedes que están aquí presentes, pero también tenemos varios videos tutoriales donde podrán conocer las funciones de la calculadora científica o graficadora, así como los software o aplicaciones que tenemos en el celular de manera libre y que también podrán conocer por este sitio web. Además, estoy mostrando mi correo electrónico. Bueno, yo soy Claudia Méndez, la coordinadora académica de Casio México, y a través de ese correo yo puedo atender necesidades específicas sobre temas, sobre proyectos que quieran desarrollar en sus escuelas o en sistemas educativos. Y con esta idea de la virtualidad, pues bueno, ya no tenemos tanta limitación, sino que más bien podríamos atenderlos en horarios y en días, digamos, o periodos más amplios. Y bueno, los esperamos con algún correo electrónico sobre alguna temática que quieran que se atienda o bien algún proyecto educativo que quieran que se desarrolle específicamente en su escuela. En esta ocasión contamos con la presencia, ese es el webinar número 8, y estamos contando con la presencia del maestro en ciencias Freddy de la Cruz Urbina. El maestro Freddy es docente de telebachillerato en el estado de Chiapas, México, desde hace 12 años. Se encuentra en formación en el doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Grupo de Difusión de la Investigación en Matemática Educativa, DIME. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en matemática educativa en la modalidad de ponencias y talleres. Estos son, por ejemplo, la Escuela de Invierno en Matemática Educativa y la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, RELME. Sus intereses son en la línea de investigación de la construcción social del conocimiento matemático y el uso de la tecnología en el aula. En esta ocasión, el maestro Freddy nos comparte el webinar denominado Contextos de significación para la matemática del cambio y la variación en el bachillerato. Se pretende mostrar cómo ciertos contextos donde los jóvenes de bachillerato están inmersos pueden dotar de significado al conocimiento matemático referido al cambio y la variación, a través de uso de prácticas variacionales vinculados a la modelación con tecnología. Se desarrollan herramientas que favorezcan la comprensión e intervención en la situación. Entonces, sin más por el momento, yo cedo la palabra al maestro Freddy. Ok, gracias, Claudia. Para que puedan ver, me voy a presentar ahora. Sí. Presentar ahora y elige si toda tu pantalla o una ventana en específico. Ya. Bueno, espero que todos. Voy a desactivar el video ya que la señal aquí donde me encuentro no es muy buena y quizás por ahí referencias y desactivo la cámara. Así que voy a desactivar ahora la cámara para que la idea es que puedan escucharme mejor. Bueno, ¿sí están viendo ahora mi pantalla, la presentación? ¿Claudia? Aparece que estás presentando, pero no veo el documento. ¿Qué es el PPT? Sí, Sí, así listo, es. sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí.
El título de este webinar, como bien decía la doctora, es Contexto de significación para la matemática del cambio y la variación en el bachillerato. Voy a comenzar por caracterizar qué es un contexto de significación. Al igual que Spinoza, creemos que el contexto es fuente de significación, conocimiento matemático, y que la significación es producto de la relación entre el sujeto y el contexto. Y por tanto, esto es relativo a las intenciones que se tengan en una situación específica. Desde la teoría socioepistemológica, la significación se favorece en la matematización que se basa en el uso y las prácticas asociadas a los objetos matemáticos. De esta teoría retomamos tres principios que están, como pueden ver allí, es el principio de racionalidad contextualizada, del relativismo epistemológico y la resignificación progresiva. Voy a comentar rápidamente a qué se refiere. El principio de la racionalidad contextualizada enuncia que la relación del sujeto al saber es una función del contexto, la racionalidad del contexto, del individuo y del lugar en donde se actúa. El relativismo epistemológico se refiere a la validez del conocimiento, el cual se considera que es subjetivo y relativo al marco de referencia. Y la resignificación progresiva al ubicado de un sujeto sobre el objeto, y esto va a depender del escenario contextual en donde se produce la acción. De allí que nuestro objetivo será generar significado matemático a través de ciertas actividades que realizan las y los estudiantes. Cantoral menciona que la matemática del cambio y los contextos de significación ligados a fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, la caída de los graves o el movimiento de los planetas. Al contexto de significación podemos decir que es un ámbito específico de la actividad humana que dota de sentido temático a partir de su uso y funcionalidad. Y en ese sentido hemos explorado algunas actividades comunitarias que realizan los estudiantes, tanto hombres como mujeres, en el aula, y a partir de ellos hemos tratado de que los alumnos desarrollar el conocimiento matemático. Ahora, respecto a la matemática del cambio y la variación, Cantoral también menciona que está presente diversidad de procesos cuya pretensión es predecir el comportamiento de un sistema. Quienes sean profesores de bachillerato, específicamente en el campo disciplinar de matemáticas, existe un eje curricular denominado pensamiento y lenguaje variacional, el cual, de acuerdo a este documento, el tratamiento del cambio, la predicción y la acumulación. Y revisando precisamente el currículo de bachillerato, podemos encontrar que hay ciertos objetos matemáticos que deben de favorecerse específicamente en este eje curricular. Y hablamos del concepto de función, del concepto de pendiente, de gráfica, dominio y otros más que quizás por ahí puedan ustedes visualizar. La revisión bibliográfica que respecto del cambio y la variación, específicamente en el marco epistemológico, con Cidal y Caballero, hemos encontrado estos tres momentos para el estudio del cambio y variación. El primero lo hemos dado con el del sistema, en el cual consiste en identificar las magnitudes que están presentes en un fenómeno. También establecer si decimos que algo cambia, con respecto de qué cambia. A la vez también hay que establecer ciertas relaciones causales y también realizar una abstracción. Esta abstracción tiene que ver con seleccionar cuáles son las variables significativas o esenciales con las cuales pujar con el fenómeno o la situación en particular. También se ponen en uso ciertas prácticas variacionales, tal como lo señala Cantoral. En este primer momento, pues es la comparación. Para que podamos decir que algo cambia, precisamente tenemos que comparar. ¿Por qué decimos que en este primer momento se obedece a estas preguntas? ¿Qué cambia respecto de qué cambia y por qué cambia de esa manera? En el segundo momento le hemos denominado reconocer patrones y irregularidad
Y en este momento, una unidad de medida también se tienen que realizar mediciones y la experimentación. Después de ello se realiza una secuenciación de estados con los datos que se recopilan para poder construir tablas y gráficas. También se realizan para poder analizar las variaciones y poder reconocer patrones y irregularidad. En este momento responde a las preguntas cuánto cambia y en el último momento se tiene la intención de conformar un modelo predictivo, porque lo que se pretende es precisamente conocer el futuro del sistema o del fenómeno que se está analizando. De allí que es necesario establecer los nexos funcionales entre variables y constantes. Se hace uso de estas prácticas variacionales de estimar y predecir, que tiene que ver con la interpolación y extrapolación de datos para que finalmente se pueda y responde a la pregunta cuál es la ecuación que organiza el comportamiento de los datos. Bueno, voy a ilustrar algunos ejemplos. No sé si me están escuchando bien. Sí, todo bien, Freddy. Claudia, ¿sí me escuchan bien? Sí, te Ok, escucho gracias. Voy a ilustrar aquí en esta lámina. Gracias. Voy a ilustrar en esta lámina uno de los ejemplos que hemos hablado. ¿Y por qué decimos que puede ser un contexto de significación? Primeramente, retomamos las actividades que hemos denominado que realizan los estudiantes y que están ligadas también con la cultura de los estudiantes. De allí que ellos que han adquirido, que han aprendido desde niños, al estar en contacto con sus padres, con sus abuelos, ellos también participan en diversas actividades y ellos también van desarrollando cierto conocimiento. Retomamos esta actividad que para ellos es una actividad, es la siembra del maíz y el frijol, para poder estudiar estas situaciones variacionales. En esta situación la llevamos al aula y, por supuesto, allá desarrollamos un área experimental y en el cual realiza un área en donde siembran estas plantas, germinan estas plantas y van midiendo cómo crece la planta. Para poder establecen ciertas condiciones que también se consensan en plenaria con todos los estudiantes y ellos dicen que hay ciertas condiciones que debieran poder establecer ciertas comparaciones. Por ejemplo, que el tipo de suelo sea similar entre una planta y otra, la humedad que utilice a una planta y a otra, el tipo de semilla, la luz solar que también recibe cada planta. Son algunas condiciones que se van estableciendo y la experiencia que ellos tienen es muy importante. A partir de estas actividades, ellos van midiendo, realizan la numeración, establecen ciertas condiciones también. Por ejemplo, se acordó que la planta se iba a medir 3 veces por la tarde, por la noche, y también en un horario establecido, un horario fijo. Ellos realizaron sus tablas, como pueden ver en esta parte. De la tabla hicimos la gráfica y incluso también se pudieron hacer los modelos matemáticos o el modelo el crecimiento de las plantas. Lo que puedo comentarles como conclusiones de esta actividad es que los alumnos notaron que no todas crecen de la misma forma o crecen igual. Sin embargo, de acuerdo con la gráfica, podemos ver que tienen la misma tendencia, como pueden ver estas gráficas. Ellos concluyeron que las funciones pueden ayudarnos a modelar el crecimiento de las plantas, de allí que ellos dijeron plantas crecen específicamente de manera polinómica. Derivado de esta experiencia, los alumnos también, bueno, de hecho estas actividades desarrollamos en el aula y simultáneamente vamos estudiando conceptos que comprende el cuarto semestre, como mencionaba, qué es una función, cuál es la clasificación de las funciones, qué es dominio y todo ello. Y posteriormente, luego les pido que ellos también de acuerdo, se dan modelar una situación a partir de los conceptos que están viendo en cuarto semestre acerca de funciones
y en donde hagan uso del conocimiento. Y fue así como uno de los equipos que organizamos se le ocurrió modelar o experimentar esta situación que llamamos la combustión de la vela. Allí surgieron ciertas preguntas al observar este fenómeno de combustión, pues ellos se de la vela y también retomando los elementos teóricos metodológicos que ya les había comentado y que también son algunas preguntas que yo les digo a ellos, estudiar el cambio, son estas preguntas: ¿qué cambia? ¿Por qué cambia? ¿Cómo y cuánto cambia? Dicho sea de paso, en una de las comunidades, porque en el trabajo llegan estudiantes de 3 comunidades diferentes y en una de ellas existe una fábrica artesanal familiar en donde y entonces, pues bueno, comento esto porque de alguna manera esta actividad tiene que ver con esa influencia, ¿no?, cultural que también predomina en la comunidad, aparte de que también, por ejemplo, en la comunidad muchas veces la luz y todo mundo pues en su casa tienen una vela, ¿no?, para poder iluminarse cuando pues la luz no hay por la noche. Entonces, es cotidiano para ellos y a partir de allí empezamos a explorar algunas cosas que les voy a comentar. Bien, este proyecto surgió hace como, y la verdad es que este año teníamos toda la intención de ponerlo en escena también con los estudiantes del semestre mayor que culminó. Y debido a la situación de la pandemia no se pudo realizar. Sin embargo, se desarrollaron algunas actividades de manera, ustedes están viendo en la pantalla, fueron parte de las actividades que yo les compartí a los estudiantes vía WhatsApp y ellos lo fueron desarrollando en casa. Un poco la desventaja fue de que cada uno de ellos lo fue haciendo de manera individual. Otra cosa que quiero comentar es que esta actividad solo, así de manera virtual a distancia, un grupo de estudiantes que estaban en una etapa de regularización. Y entonces yo les pedía que las siguientes preguntas, ya antes habíamos comentado acerca de lo que es un fenómeno de combustión y dialogamos algunas cosas vía WhatsApp, ¿no? Y entonces tenían que responder a estas preguntas que ustedes pueden ver en la pantalla. Derivado de esta situación, hemos trabajado otras actividades que más adelante espero comentarlas. Se me ocurrió a mí hacer esta actividad crónica, que sería en la aplicación que nos da la calculadora de la eActivity, la cual ahorita les voy a... no sé si ahora sí ven mi calculadora, el emulador. Sí, se ve bien. Claudia, ¿se ve el emulador? ¿Sí es también del emulador de la calculadora? Sí, se ve, se Sí, ve, se sí ve. se ve. Ok, gracias. Ok, gracias. Ok, voy entonces a entrar a la iActivity y ya tengo cargada toda la secuencia didáctica, podríamos llamarlo así, pues es esta actividad de la combustión de la vela. La idea aquí es que, bueno, nosotros disponemos de la escuela y la idea es que estas actividades las puedan trabajar en equipo. Creo que sería, por ejemplo, pues interesante que era contar con ciertos materiales, no sé, sería genial, por ejemplo, contar con ciertos sensores para desarrollar ciertas actividades en la escuela, laboratorio, y poder desarrollar estas actividades, ¿no? Entonces, yo las tengo pensado desarrollar así por equipo, en el que cada hora ya está cargada en el equipo la actividad que les voy a mostrar ahora. La he denominado la variación en un fenómeno de combustión. Aquí luego dice integrantes del equipo, la idea es que ellos anoten sus nombres acá. Luego viene a desarrollar. Primero menciona, considera la combustión de una vela como se ilustra en la figura. Yo aquí agregué este espacio y tengo acá figura que quiero que ellos vean. Primero, quiero resaltar que vean ellos cuáles son las condiciones
las características de la vela, pero yo quiero que se enfoquen en ese tipo de vela, que podemos decir que es una vela cilíndrica, ¿no? Que tiene una base circular. Después de ello, de las siguientes preguntas, ¿qué cambia? Pues se tiene pensado que por equipo ellos puedan dialogar y pues puedan comentar pues, qué es lo que cambia, qué es lo que pueden ver. Aunque es una imagen, realmente podemos decir, pues no cambia nada porque es una imagen, ¿no? Pero lo que quiero es el fenómeno de combustión y que ellos, pues desde luego, además de que han experimentado, también tienen conocimiento sobre eso, porque les comentaba que es algo como cotidiano. Por ciertas cuestiones religiosas, ellos también están familiarizados con esa actividad, ¿no? Y entonces ellos van a notar aquí que cambia, ¿no? ¿Por qué cambia? ¿Cómo es posible medir el cambio? ¿Qué pasa si la vela es más delgada? ¿Se pueden imaginar ellos una vela de cierto diámetro? Ahora, ¿qué pasará si la vela es más delgada? Si la vela es más alta. Y luego la siguiente pregunta, ¿existe una relación funcional? ¿Por qué? Después de este primer momento, lo hemos trabajado de esta manera en el aula, vendría una etapa en la que, pues bueno, vamos en plenaria, a comentar cada uno de los equipos que construyó, qué piensan de que la idea es poder centrarnos en ciertas variables que van a ser las esenciales o significativas para el siguiente momento y para el estudio de este fenómeno. Por ejemplo, algunos se centran en el calor, se centran en la altura que va disminuyendo o en lo que va disminuyendo la vela, algunos se fijan en el color de la llama, bueno, en fin, hay varias cosas, ¿no? Todos tenemos diversos puntos de vista, pero idea es aquí consensarlo con todos y ver pues, qué opinan de esta situación. Después de ello viene el siguiente momento y dice, considera y contesta lo siguiente. Aquí ya vamos a empezar a poner en práctica o en uso ciertas prácticas que he comentado, lo que es comparar, estimar, predecir, y así vamos a ir avanzando, ¿no? Luego dice, si la vela inicialmente mide 10 centímetros y después de encender la vela por 5 minutos disminuye 1 centímetro, ¿cuánto tarda la vela en derretirse? Si se noten aquí que estoy diciendo que el cambio es constante. Pide enseguida, elabora una tabla sobre cómo cambia la vela respecto a derretirse. A partir de la tabla, elabora una gráfica que representa la situación. Y bueno, yo aquí ya agregué la tabla, le doy ahí y me lleva a una tabla. Voy a tratar de ampliarlo. Y en esta tabla, estos datos yo los introduje desde luego. Es que el muchacho con los datos, los estudiantes con los datos que se les proporcionó, puedan ellos desarrollar esta tabla. Si decimos que la vela va disminuyendo 1 centímetro cada 5 minutos, entonces la idea es que ellos puedan construir esta tabla que tenemos. Tenemos otras preguntas. En el punto número 4 dice, a partir de la gráfica, traza una gráfica para cada caso. La vela, ¿cómo va a ser la gráfica de la vela si ahora esa vela de la cual estamos hablando es más alta? La gráfica de la vela si ahora es más delgada. ¿Cómo será la gráfica de la vela si es más gruesa? Usa el espacio anterior. Y bueno, aquí voy a ampliarlo un poco más para que todos puedan ver. Y vean, en esta primera tabla se fue, de acuerdo con el dato que di, que la altura era de 10 centímetros y cada 5 minutos disminuye 1. Fui construyendo, pues digamos, se derretiría por completo y eso nos tardaría 50 minutos. Luego la idea es que el estudiante también pueda razonar y pueda decir, bueno, si la vela es más alta y también el cambio que me están diciendo pues es constante, o sea, esta variación es constante, entonces, ¿qué va a pasar, no? Y eso, pues, lo vemos aquí. Esto, desde luego, yo lo construí, pero la idea es que los estudiantes, pues, ver qué pasa, la situación. ¿Y qué pasaría si la vela ahora es más delgada? ¿No? Si la vela es más delgada, pues, bueno, podemos decir que entonces, ¿qué pasaría si la vela es más gruesa? Pues, bueno, diríamos que la vela se va a derretir más lento, ¿no?
podemos decir, me voy a regresar con esta versión del emulador. Y bueno, después lo que puedo hacer es realizar la gráfica. Incluso, pues aquí ya dependerá de cada profesor, pero por ejemplo podemos con las gráficas. Aquí tengo las gráficas. Voy a pedir que me lo muestre, que me muestren las líneas y voy a hacer más grande. Ok. A ver, si por ejemplo solamente tenemos, podríamos decir o caracterizar cada gráfica de acuerdo con la situación que estamos hablando de la combustión de la vela. ¿Cómo sería la vela acá? Roja, no sé si distinguen el color. ¿Cómo sería la vela para esta gráfica, no? Incluso tiene estos puntos, podemos decir, de corte o de inicio. Bueno, quiero decirles que sobre el eje vertical tenemos las alturas, tendríamos el tiempo, ¿no? ¿Qué significado tendría? Pues bueno, estos elementos de la gráfica, como son estos puntos, como lo es la pendiente o la inclinación, son significados a través de esta situación. Es decir, la pendiente de la gráfica no es una fórmula matemática, por así decirlo, m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, sino que tiene una situación. De hecho, podríamos decir cuál de estas velas, por ejemplo, se derrite más rápido o cuál de ellas se derrite. Incluso si notan, estas gráficas no llegan, como en el caso del azul, que fue la gráfica, por así decirlo, que propusimos en la situación, toca hasta el eje horizontal, llega a 0. Las otras no. Es allí donde podemos decir, por lo menos, ya lo hemos hecho también en el aula, los hemos hecho también como una actividad extraescolar, y sucede que dependiendo del tipo de vela, hay equipos que han estado experimentando, han estado observando el fenómeno de combustión casi por 12 horas. Este fenómeno puede tiempo y entonces en una clase de matemáticas, por ejemplo, la vela quizás no alcance a derretirse por completo, incluso tal vez, y es allí donde ponemos en uso la práctica de predicción. Entonces, de acuerdo con esos datos que los alumnos recopilan, ¿pueden ellos sin tiempo tardar esa vela en derretirse? Y digamos, es una manera de cómo poner estas prácticas, bajas en la redundancia, variacionales, como lo es la comparación, como es la estimación, la predicción, secuenciación. Voy a cerrar esta ventana para regresarme a la eActivity. Y una vez que ya y analizamos las tablas, quiero comentarles que esta actividad ya lo hemos realizado en el aula, pero no con esta versión. De la simplemente lo hemos comentado y lo hemos hecho en el aula. Este año no pudimos hacerlo, comentaba, debido a la situación de la pandemia, pero sí pudimos realizar a distancia. Enseguida les voy a comentar algunos resultados. Ahora, la siguiente actividad dice, ¿cómo sería la velas de forma cónica? Les había comentado que esta actividad tuvo como origen precisamente una propuesta que los mismos estudiantes estuvieron estudiando y estuvieron observando. Pero después yo les preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si la vela? Y entonces ellos, pues igual, consiguieron una vela más grande y se pusieron a experimentar. Pero la verdad es que yo no quería que ellos experimentaran, sino más dada la primera situación de que ellos ya la habían experimentado, que ellos infirieran por sí solos cómo sería la gráfica o es más delgada. Sin embargo, ellos fueron rápidamente y fueron a experimentar. Pero luego, después de que ya llegaron muy emocionados y contentos, ¿no? De que si la vela es más gruesa, pendiente de la gráfica, era más inclinada, era menos inclinada, etcétera. Si era más alta, pues también cambiaba, ¿no? De dónde iniciaba la gráfica. Y entonces ya después se me ocurrió decirles, bueno, ¿y qué pasa ahora si la vela ya no es cilíndrica y si ahora es cónica?
Y entonces podemos ver esta figura que tenemos cargada aquí en la calculadora, porque la idea es que ellos vayan resolviendo todo esto aquí como una actividad electrónica. Y entonces, pues bueno, ahí está la vela cónica, y entonces, pues ya les cambiamos, ¿no? Problematizamos a ver con lo lineal. ¿Y ahora qué pasa si la vela ya no es cilíndrica, ahora es cónica? ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces les pedí, dicen y la verdad es que pues ellos tenían también varias ideas, pero sinceramente no llegaron a construir, a decir que era cuadrático, incluso que era una curva. Y pues bueno, lo que dijimos era, bueno, pues entonces hay que experimentarlo, ¿no? Y ver qué pasa. Y fue así como también ellos hicieron. Pero analizando, podemos ver que si la vela es más ancha por la parte de arriba, así como se muestra en la figura, podemos decir que la vela va a derretirse, va a ir de más lento a más rápido. Se va a derretir cierta distancia, pero podemos decir que es pequeña. Luego va a ir derritiéndose, pero cada vez va. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, pero podemos realizar un bosquejo, ¿no? Lo interesante aquí, y es una ventaja de la tecnología, colocar otro punto. Por ejemplo, ya había colocado este punto. Bueno, para el siguiente momento puedo decir que va a estar acá. Para el siguiente, pues no sé, acá, ¿no? Y así puedo ir anotando los puntos. Cuando yo voy colocando acá los puntos, automáticamente también me va anotando las coordenadas de esos puntos, porque si notan, pues está sobre un plano cartesiano y entonces me va anotando cuáles son las coordenadas. Y si ya tengo las coordenadas de los puntos, pues con la calculadora, pues rápidamente, si quiero, puedo tener también el modelo algebraico, ¿no? Pero bien, la idea es precisamente hacer que el alumno razone, que el alumno piense, considere o reconsidere la situación abordado, en este caso una vela cilíndrica, dadas ciertas condiciones, y si ahora me cambian el escenario, me cambian el fenómeno o las condiciones, ¿cuáles serían o cuál sería ese comportamiento, ¿no? Entonces, pues aquí estamos trastocando, ¿no? El conocimiento que el alumno ya había construido. Algo interesante aquí que quiero el caso del uso de la tecnología es que si notan ustedes al tener ya la actividad cargada sobre la calculadora, pues ya no en ir anotando cosas si ellos ya pueden ir realizando la actividad allí mismo en esta actividad electrónica, ¿no? En la activity. Pues bien, esto es el siguiente momento. Luego viene el momento 3, consiste en ir y realizar la experimentación. Probablemente pues esto ya sea para una tercera clase, dependiendo por los fueron más o menos considerados así, que cada momento fuera más o menos una hora de clases, una sesión. Y luego viene el momento 3, que incluso también puede ser extraescolar. Y aquí se les pide, en equipo realicen la experimentación de la combustión de una vela cilíndrica, noten ustedes aquí la condición, y reflejantes preguntas. Y dice, ¿qué condiciones se requiere para realizar la experimentación? Y esto es bien importante, porque la acción, pues no se trata solamente de tener la vela, de prenderla y ya, sino hay que considerar ciertas cosas. Y por ejemplo, algunos de... Y vean que cuando hacemos esta actividad y sobre todo no obligamos al alumno que lo haga de tal manera, pues por ejemplo, voy a poner aquí unas imágenes de algunas cosas que ellos hicieron. Ya no pude con su imagen porque, bueno, de hecho tenía todas estas imágenes en el WhatsApp, pero quienes por ahí tuvieron la experiencia de las clases a distancia, la verdad es que el WhatsApp se satura de imágenes y no pude encontrar la imagen que a un alumno se le ocurrió poner las graduaciones sobre la vela. La vela las graduó aquí con algo, les puso marcas y entonces fue viendo precisamente, uno diría que
la variable depende de la altura. Incluso estamos hablando de ya etiquetando, ¿no? Una variable dependiente. Pero para este alumno no. Para este alumno fue el tiempo. Y él fue graduando la vela, fue poniendo marcas y fue midiendo el tiempo que tardaba la vela en llegar a esa marca. Y así. Pero también ellos fueron diciendo, bueno, pero es que la vela debe estar en un cuarto donde no haya aire, por ejemplo, porque ese es lo... Y bueno, es precisamente lo que yo estoy comentando acá. ¿Qué condiciones se requiere para realizar la experimentación? Tenemos que pensar en ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las plantas, para poder establecer ciertas comparaciones, también debemos considerar ciertas visiones que sean comunes o similares en aquello que vamos a observar para que podamos establecer la comparación. No podemos comparar ciertas cosas y las condiciones no. Bien, en el segundo punto dice, a partir de aquello que cambie, elabora una tabla e identifica cómo cambia y cuánto cambia. Pues bueno, dice acá, usa este espacio. La idea aquí es que ellos van a experimentar la vela, van a ver cómo cambia la vela y entonces puedan ellos hacer sus anotaciones aquí. Aquí puedo yo agregar una nota y en esta nota yo aquí les pongo que consideren cuáles son las variables significativas, bajo qué condiciones tiene sentido medirlas, qué variables se desprecian y por qué, y cómo debe realizarse la medición. Sobre este último, cosas que comento también son cosas que los alumnos dijeron, es que si vamos a medir la altura de la vela, debemos de medirla siempre. Por ejemplo, si la vela es cilíndrica, uno pensaría, bueno, puedo medirlo en cualquier punto que yo quiera. Sin embargo, pues de la vela a veces se deforman, no de manera uniforme, y entonces ellos dicen, pues siempre debemos de medir en el mismo punto, hacer ciertas comparaciones, ¿no? Y eso es algo muy interesante que también a mí me ha sorprendido, porque precisamente cuando ya realizamos este experimento de detalles, van surgiendo cosas que van enriqueciendo al mismo tiempo la actividad, pero que también muestran evidencias de que precisamente un fenómeno real, podemos decir, conlleva a ese tipo de cosas, ¿no? Que tenemos que considerar y también tenemos que valorar, disponen para poder recopilar los datos. Podemos utilizar una regla graduada en este caso, pero quizás, por ejemplo, en el caso de la vela y fue midiendo los tiempos, utilizó otro mecanismo, ¿no? Pues bien, luego en el siguiente punto, en el que representa la situación, pues bueno, la idea es que en esta misma tabla, que es una hoja de cálculo que proporciona la calcular cuál es la gráfica, ¿no? Después dice, estima cuánto tiempo tarda en derretirse, porque luego, pues desde luego yo les decía, bueno, consideren ustedes, ellos me decían la pregunta, profe, ¿cuánto tiempo vamos a ver la vela? Y yo les decía, pues sea necesario, ¿no? Incluso yo les decía, porque pues al estar manipulando el fuego, pues siempre yo les decía, bueno, hay que tener un incendio o vaya a ocurrir por ahí algo, una desgracia, ¿no? Lo cual pues no deseamos eso y por eso hay que tener. Y entonces yo les decía, pues ustedes recopilen los datos y con esos datos ya podemos trabajar. Y entonces esta pregunta, ¿cuánto tardará en derretirse? Pues también. No es necesario que los alumnos exploren hasta que la vela se derrite completamente, se esperaría que no, para que ellos pudieran estimar ese tiempo. Pero si también desarrollan toda la experimentación completa, podemos también poner en uso esa interpolación o extrapolación de datos para ver en cuánto tiempo se terminaría. Y finalmente el tiempo que un modelo matemático nos daría que la vela se derrite con lo que pasó en la realidad. Eso sería también interesante. Y por último, les preguntamos, bueno, estación, argumenta tu respuesta. Pues la idea es que también haciendo uso de la tecnología, ellos puedan hacer un ajuste, una regresión de función sería la que modela la situación que ellos están experimentando. Y bueno, luego
Este todavía está en construcción, pero les quiero mostrar un adelanto, perdón, un avance de lo que he realizado sobre ello, que en estas tecnologías que nos proporciona Casio, creo que también sería importante porque no es trivial poder realizar, el cual ya le he denominado simulando la vela. Voy a abrir aquí, que es la aplicación de geometría. Ya yo he construido una vela y haciendo uso de la aplicación de animación que nos da la calculadora, cómo sería la gráfica conforme la vela se va derritiendo. Quiero explicarles que la parte azul, digamos, lo que me queda de vela, y la parte como celeste es lo que se va derritiendo, ¿no? Y le agregué la animación, como pueden ver allí. Pero también puedo yo ponerle qué pasaría si, por ejemplo, aquí me dice que la altura es de 10, pero ¿qué pasaría si la altura de la vela, por ejemplo, es de 8, ¿no? ¿No? ¿Qué pasaría? Entonces, pues realizamos de nueva cuenta la animación. Le voy a dar acá a reproducir y entonces me da... aquí si notan ustedes, aquí tengo la altura de la vela y aquí justo allí, a esa misma altura, empieza la... ¿Qué pasa si la gráfica, perdón, si la vela es más ancha? Puedo yo manipularlo. Aquí, por ejemplo, tiene un ancho de 2. Le voy a poner 3. Se amplía la vela y entonces le voy a dar la animación. La intención con ello, yo puedo explicarles a los muchachos cómo realizar ciertas cosas de geometría aquí en la calculadora. Pueden realizar estas animaciones o estas simulaciones. Precisamente en la construcción de estas en uso muchos objetos matemáticos, tanto de geometría como precisamente conceptos del cambio y de la variación. Algo interesante aquí es que yo también le puedo dar, por ejemplo, si quiero conocer cómo cambia la altura, seleccionar este segmento y aquí ven ustedes que me da la altura del segmento, le doy acá y me da todos los datos, cómo va variando. Incluso, déjenme decirles que también esto lo habíamos hecho, o sea, al estudiar esto en clase, uno, en lugar de las alturas, estudiamos el volumen. O sea, lo que se va derritiendo en realidad es un volumen. Y pues sí, podemos cuantificar el volumen. Incluso, a lo mejor si no es volumen, podríamos cuantificar el área. Si lo vemos desde acá, podríamos cuantificar el área. Esa área podríamos también conocer el volumen, dependiendo qué es lo que queremos, ¿no? En dónde queremos poner nuestra mirada. Y la verdad, pues ellos están viendo otras cosas que muchas veces nosotros como profesores no vemos, pero que también podríamos estudiar. Y pues bueno, incluso voy a abrir aquí otro archivo. También podemos hacer simulaciones. En lugar de una vela, pues podrían ser dos velas. ¿Y qué pasaría con ello, no? ¿Qué pasa? O sea, puedo yo hacer las comparaciones ya aquí mismo teniendo dos velas, una vela con cierta condición, otra vela con otra condición y cómo sería la gráfica. Al darle la animación, aquí por ejemplo se mueven estos dos puntos que estarían representando lo que me queda de vela, por así decirlo, y aquí me estaría dando la gráfica. Pero esta parte no está terminada. Y pues bueno, los que gusten les puede quedar de tarea para seguir explorando, ¿no? Bueno, para terminar esta parte, este momento de la simulación, lo que vendría enseguida sería que ellos hicieran las datos, como les había señalado, ellos pueden hacer las gráficas con esta aplicación de hoja de cálculo. Y finalmente, pues, con eso llegaríamos de la secuencia didáctica, ¿no? Pues bueno, les voy a presentar nuevamente
aquí el PPT que evidencia de lo que los alumnos han trabajado. Vean ustedes, aquí tenemos una manera rústica de una tabla de datos de aquellos focos y aquí las alturas de la vela que tenemos acá. Aquí cómo ellos fueron midiendo. Quiero mencionarles que estas fotografías, ellos... Y pues acá el reporte que elaboraron, que hicieron, de qué fue lo que fue cambiando y todo ello, ¿no? Las preguntas que ya les había. También hemos desarrollado otros trabajos con Casio, tanto con profesores como con estudiantes. Aquí pueden ver algunas imágenes de la Realme 33 en Cuba, con profesores. Y esta fotografía es también con la calculadora ClassPad, como haciendo uso de sensores. Nuevamente quiero comentarles, en cuarto semestre de bachillerato se abordan diversos tipos de funciones y precisamente varios fenómenos. Aquí estamos estudiando un fenómeno de calentamiento, pero también estudiamos el fenómeno de enfriamiento es que nos da Casio. Aquí también tenemos un termómetro infrarrojo, porque la idea es comparar los datos que tenemos que nos da también de esta manera, ¿no? También hemos hecho una e-activity con un compañero que hemos estado el valor de la gravedad y en el cual hacemos uso de sensores de presencia, como pueden ver ustedes aquí. En el cual tenemos un péndulo y nos registra los tiempos de las oscilaciones, ¿no? Aquí pueden ver otra, fue de un taller también que dimos con profesores sobre lo mismo. Y aquí tenemos pues las calculadoras que tenemos en la escuela, en nociones de gráficas. Por ahí la doctora Magali Méndez, por ahí compartió algo sobre ello y lo hemos reproducido también. De mi parte, son algunas referencias del trabajo que estamos realizando y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias al maestro Freddy de la Cruz. Si hay algún participante que desea hacer alguna pregunta o algún comentario, estuvimos atentos al chat. Por el momento, bueno, muchos de los profesores y profesoras señalaron también los planteles en los que son. La calculadora que se está utilizando es el modelo FXCP400, conocida como ClassPad. Y el profesor Freddy, en las experiencias de manera presencial, utilizaba el equipo físico y para su presentación utilizó el emulador, que es la versión digital o virtual, digamos, de la calculadora graficadora. Un comentario que hace Sergio Betanzos en el chat es que le parece muy interesante la actividad y que la recuerda por lo propuesto por Alanisi Pulido en el libro de cálculo, pero que con esta actividad lo ve un poco más cercano al cotidiano de los estudiantes. Al principio, antes de que iniciara la grabación, había comentado que el maestro Freddy había desarrollado esta actividad, como bien lo dice, es una activity que realmente es como un archivo, que cuando tú tienes el emulador o tienes la calculadora física, a través de que la descargas, él las puede hacer llegar por correo electrónico y la pueden ustedes, pues, aplicarla con sus estudiantes, la pueden realizar con sus estudiantes. Así que si desean que se les envíe por correo electrónico, agradeceremos por el chat, nos hagan llegar su correo y se les enviará este diseño que hizo el profesor Freddy. Es importante saber que forma parte de una investigación que él está desarrollando y, digamos, saber o conocer más bien todo el proyecto o el trabajo del maestro Freddy de la Cruz. Raimundo dice, felicitaciones por la integración de las tecnologías e investigación realizada. Ya al inicio algunos habían enviado su correo electrónico, todos están apuntando, el chat completo se guarda, así que pueden enviar su correo electrónico y haremos llegar este e-activity que diseñó el maestro Freddy. ¿Si hay algún comentario o pregunta, profesores? Ok, bueno, más bien están interesados en que se les haga llegar la activity y te agradecemos mucho, Freddy, por tu presentación. Agradecemos que hayas compartido el proyecto que estás desarrollando.
y sobre todo la vivencia que tienes con los estudiantes. Bueno, yo conozco mucho el trabajo de Freddy, que lo ha desarrollado en diversos congresos nacionales e internacionales, como mencionaba bien, la RELME de Cuba del año pasado, y que seguramente nos vamos a ver en la RELME siguiente, ¿no? Del 2021, para que podamos desarrollar otras actividades con profesores. Bueno, pues no me queda más que agradecer. Ustedes sigan escribiendo su correo electrónico, yo los voy a anotar. O bien, si por algo se les da, recuerden mi correo electrónico y puedo hacerles llegar también esta información junto con el correo del maestro Freddy. Mi correo es claudia.mendez@casiomexico.com.mx y esta grabación del video podrán verlo en el canal de YouTube y en nuestro sitio web oficial. Entonces, bueno, sin más, maestro Freddy, muchas gracias. No sé si desea cerrar con algo. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos por estar presentes. Pueda servirles de algo. Ok, bueno, pues muchas gracias entonces a todos por su participación y estamos cerrando la grabación. A ver,